Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked. Bueno amigos, pues vamos a intentar explicar cómo se arma un estudio de grabación bastante casero. Lo primero que obviamente necesitamos es un lugar en el cual podemos ingresar todas las cosas, que tenga una corriente estable, que tenga pues buena iluminación para trabajar cómodamente, que no sea tan caluroso y que, lo más importante, que esté aislado del sonido, que tal vez no se escuchen personas caminando por la calle o carros, no sé. Lo primero que necesitamos es un computador. Ese computador debe estar bien en la parte del software. Me refiero que no, en lo posible, que no tenga virus, ni que tampoco sea un computador lento, ni que esté saturado de información y que se trate de usar solamente para esto. Necesitamos obviamente algo que nos envíe el sonido. Yo empecé grabando mis guitarras pues directamente con un micrófono al computador, y eso se logra con este plug conectado al cable del micrófono normal, pero no es algo muy recomendado. De igual forma hay gente que lo hace, y pues si se trabaja bien y se le dedica tiempo, se pueden obtener como maqueta buen resultado. Lo primero que vamos a ver son los mixers. Hay mixers de muchos estilos, de muchas marcas y pues con muchas variedades. Por ejemplo, este Behringer, este Zenith, que es el 302, él viene con una sola entrada para micrófono y una entrada RCA, y envía por USB la información al computador. Funciona como interfaz, pero obviamente nos va a enviar un solo canal de sonido. Claro que esta otra Behringer trae más entradas de canal, pero no es USB. Pues hay que utilizar un cable como este para transmitir la señal de audio desde la mixer hasta la entrada de audio del PC. Claro que cuando trabajamos con la entrada de audio normal del PC hay que tener mucho cuidado con los balances y con los niveles de sonido, que no vengan muy saturados porque pueden quemar la entrada, cosa que no queremos que pase. Si no queremos trabajar con un mixer, sino que tal vez pensamos un poco más allá, podríamos usar una interfase de sonido. Una interfase es un aparato que lo que hace es transferir el sonido desde él como tal hasta el computador. Los hay en firewire y los hay en USB. Obviamente los de firewire son como más trabajo porque necesitan una tarjeta firewire, pero los USB simplemente los conectamos y ya. Este es uno de los más populares, la Fast Track Pro de M-Audio. Esa interfase trae dos canales de entrada, y podemos conectar, por ejemplo, un micrófono y una guitarra al mismo tiempo para grabar por canales separados. No va a llegar todo en un solo camino, en un solo track, sino en canales separados. Se nos va a permitir editar de una forma más sencilla. Esta interfaz, al igual que algunas mixers, trae Phantom Power. El Phantom Power es un voltaje extra que se le da a los micrófonos de condensador para que puedan funcionar. Y hablando de micrófonos, ¿qué micrófonos usar? Si no contamos con mucho presupuesto, un micrófono de baja gama empezando, el cual deberíamos obviamente más adelante cambiar, podríamos usar primeramente un Shure SB100, que es este que están viendo acá. Un micrófono bastante usado y muy económico, cuesta alrededor de 50,000 pesos, pues acá en Colombia, y viene con su cable, con el clip y con un forro, pues un forro protector. Es de utilidad obviamente. Este micrófono es dinámico, no necesita Phantom Power. No es el mejor, pero al menos sirve como para empezar. También podrían usar este Pivi, que es el PBI 100, muy similar al Shure, pues ya eso depende de gusto o de alcance, no sé. Hay micrófonos que también se manejan por USB, que no es necesario comprar el cable tradicional o una interfaz o un mixer para utilizarlos, sino que son micrófonos que vienen con una salida USB, como este Samsung, que nada más nosotros lo conectamos al computador y el computador lo instala, o ahí algunas veces trae su propio instalador en CD y lo que hace es transferir el sonido por USB. Ese micrófono es de condensador también, así que pues es una buena opción para los que no tienen esa facilidad de interfaz y cosas así. Otro micrófono bastante bueno es el Audio-Technica AT2020. Este es un micrófono de condensador, necesita Phantom Power, no es USB, y es de una marca que a nivel internacional maneja un rango bastante alto y pues siempre es económica. Me refiero, en comparación de lo que hace, es económico. Otro micrófono bueno es el MXL990, que es el que yo uso, es con el que estoy grabando actualmente. Este micrófono es de condensador. Es un micrófono que me gusta mucho porque me parece que me salió muy económico y me proporciona un buen sonido. Es algo de lo que es parte de lo que yo estoy buscando. Accesorio para los micrófonos. Obviamente necesitamos un trípode en el que podamos descansar el micrófono para que tengamos una captura estable, y un antipop. El antipop evita que hayan saltos de las letras P y S. Muchas veces cuando hablamos suena mucho s o mucho p,
y eso es algo molesto. El antipop ayuda a evitar principalmente esto y de igual forma ayuda a evitar que la saliva o de pronto hasta la membrana del micrófono y empiece a dañarlo poco a poco, lo empieza a oxidar. El antipop evita todo esto. El cable del micrófono. Obviamente necesitaremos un buen cable, no vamos a comprar un cable el más económico, tratemos de conseguir un cable que sea blindado y que sea bastante grueso para evitar interferencias, para evitar que tal vez los 2 o 3 primeros meses de uso, por estar quitando y poniendo el cable, se vaya a empezar a cortar internamente y produzca corto y todo ese tipo de cosas. Lo seguido a esto será tener un controlador de sonido. ¿Qué es un controlador? Un controlador, como el nombre lo indica, es aquel aparato que controla cualquier función del programa de edición. Por ejemplo, podríamos usar un teclado especial para esto o simplemente una organeta. Hay muchos teclados controladores. El más popular, o pues uno de los más populares, es el M-Audio, este que estoy mostrando aquí, el 61 o el 88, que funcionan por USB. Ellos no producen ningún sonido, no traen voces internas ni nada de eso, simplemente uno lo conecta por USB y le asigna el instrumento o la función que quiera que haga el teclado. Si no contamos con un teclado USB, hay muchas organetas como por ejemplo la Yamaha PSR E403 que trae incluido un puerto USB y lo podemos instalar y usarlo como controlador. Si no contamos tampoco con un teclado así, hay muchas organetas, como por ejemplo una de las mías, que es la Yamaha PSR 240, que trae entrada y salida MIDI. El MIDI es un protocolo de comunicación serial estándar que pues obviamente permite que los computadores tengan acceso a la información que les envían los sintetizadores, secuenciadores o en este caso la organeta. Lo que hace el MIDI es transferir el sonido desde la organeta, transferir la información desde las teclas hasta el computador. Y en el computador le vamos a asignar el instrumento que queramos que tenga. Entonces simplemente el teclado o la organeta nos va a enviar las notas y nosotros vamos a hacer con esas notas lo que queramos. Podríamos editarlas, alargarlas, recortarlas, cambiarle la intensidad, ponerle un instrumento, ponerle otro instrumento y cosas por el estilo. ¿Cómo conectar la organeta? Pues si es el teclado USB, simplemente con un teclado, con un cable USB tradicional de esos que tienen las impresoras se puede lograr. Pero si es una organeta, tenemos dos opciones. La primera opción, que sería con el cable MIDI, obviamente conectamos la entrada y salida MIDI en la organeta y los otros extremos del cable a cualquier entrada MIDI de alguna interfase. Por ejemplo, la Fast Track Pro, que es esta, que ya la había mostrado anteriormente, trae entrada y salida MIDI y ahí le podemos asignar estos cables para que el computador los reconozca como dispositivo MIDI de la propia interfaz. Yo lo hago con mi Fast Track C600 y me funciona muy bien. Utilizo mi organeta por medio del cable MIDI y así pues puedo trabajar cómodamente. Otra forma de conectar la organeta al computador por MIDI es con este cable MIDI USB, que como el nombre lo indica, transfiere los datos de MIDI a una punta USB. Este cable es muy económico, cuesta alrededor de 20.000 pesos y es bastante útil, pero el computador va a reconocer la organeta como dispositivo genérico. A veces esto causa uno que otro problema, pero igual se puede trabajar también de buena forma así. Una vez tengamos el lugar en el que podemos grabar, el computador, el mixer o la interfase, el micrófono y el controlador, ya podríamos empezar a editar audio, ya podríamos empezar a grabar algo. Pero ¿cómo grabamos? Para grabar necesitamos algún software o programa, como quieran llamarlo, que nos permita realizar esta función. Existen muchos programas que nos permiten hacer esto hoy en día. Algunos son gratuitos, otros toca pagar, algunos lo piratean. Pero de igual forma, todos los programas sirven para lo mismo. Claro que hay unos que son mejores que otros, ¿no? Yo uso Cubase 5, me gusta mucho la versión 5, ya van como por la 7. Pero hay gente que usa el Sonar, Adobe Audition, Nuendo, Pro Tools, Audacity, entre otros programas que también son bastante útiles. Claro está que pues no me voy a enfocar detalladamente en esto ahora, pero sí les voy a mostrar un video más adelante de qué programas son buenos y pues cuáles podríamos bajarlos y cómo bajarlos también. Dado ya teniendo el programa de edición, podríamos empezar a grabar nuestros primeros temas. Para esto necesitamos obviamente los instrumentos acústicos y el controlador para asignarle VST. Los VST son instrumentos virtuales que lo que hacen es permitir que algo los controle y generar las notas. Es casi como tener un instrumento real, pero simplemente que nos sale más económico y lo controlamos desde el teclado. Cuando vamos a grabar instrumentos acústicos o cuando vamos a grabar voces,
necesitamos una sala de grabación. Pero como no contamos con el espacio, pues podríamos improvisar una de una forma muy sencilla que les explicaré más adelante. Pero mientras tanto se podría hacer en la misma habitación en la que estemos con los aparatos y con todo esto. Muy importante, ya se me estaba olvidando. Para esto también, para lo que es grabación, mezcla y masterización, necesitamos escuchar lo que estamos haciendo, lo que estamos grabando, porque pues sería ilógico grabar sin escuchar. Necesitamos retorno o monitores, que pues es una herramienta demasiado útil y necesaria. Para esto podríamos usar cualquier tipo de audífono. Y pues en algunas ocasiones hay personas que usan equipos de sonido e inclusive baffles de computador o teatros en casa y cosas por el estilo. Pues para empezar está bien, pero yo recomiendo mucho estos monitores, estos semi-audio AB40, que son económicos, suenan bien, traen 40 vatios de potencia. Estos baffles se diferencian de los demás porque son de respuesta plana. Igual que los audífonos Behringer, bueno, en fin, hay muchas marcas tanto de audífonos como de monitores. Pero la diferencia entre unos audífonos o unos monitores de estudio a unos audífonos o unos baffles de computador o un teatro en casa es que los monitores de estudio o los audífonos de estudio vienen con respuesta plana. La respuesta plana quiere decir que es un sonido que no es alterado, que por lo general es tan natural como lo escucha el oído humano. Eso quiere decir que el sonido no está maquillado, que llega tal cual como es. Mientras que algunos aparatos como los equipos de sonido de los teatros en casa o los audífonos común y corriente le agregan un poquito más de grave a lo que se esté reproduciendo para que se escuche un poco más nítido y más grueso el sonido. Mientras que estos audífonos muestran el sonido real para que nosotros podamos manipularlo y podamos manejarlo a gusto nuestro. Bueno, no siendo más, espero que este video les haya servido de algo, haya aclarado un poco algunas dudas. Y pues si tienen alguna inquietud o una pregunta sobre todo este tema, me pueden estar preguntando. Recuerden que no solamente es audio, sino también video.